Así que, pero es parte de la vida. Mañana tengo que estar en el hospital, en la mañana, a las 7 de la mañana. Nunca falta. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a continuar conversando respecto a radioterapia. Ya, a la segunda parte que correspondería fundamentalmente a lo relacionado con radioterapia interna. Ya, evidentemente, como para que recordemos un poco, voy a proyectar la presentación para que la veamos. ¿Ya? Como habíamos conversado la vez pasada, en general, existen dos formas de poder, existen varias formas de poder tratar a un paciente en definitiva, pero lo que más nos va a destacar a nosotros es una forma externa que se hace a través de la teleterapia, con todas las variantes que existen, ¿ya? Y otra radioterapia interna que se encarga específicamente del tratamiento, pero colocando la fuente de radiación en el interior del paciente, ¿ya? Independiente de cuál sea el proceso, las dos requieren del proceso de cálculo de dosis, que en algún minuto les conversé, ¿ya? Por lo tanto, igual a estos pacientes, tanto a los de radioterapia externa como interna, les tenemos que hacer varios exámenes. ¿Se recuerdan cuáles son los exámenes más importantes para poder, de alguna manera, planificar los tratamientos? La resonancia. Perfecto. ¿Cuál otro más? El escáner. ¿Ya? Sí. La radiografía. Y la radiografía, ¿ya? Sobre todo la última, la radiografía, como es más frecuente hacerla, o más fácil de hacer, los equipos de radioterapia, algunos tienen la facultad de tomar exámenes radiográficos, ¿ya? Así que, de alguna forma, en la radiografía siempre está presente como no tan solo un documento para, de alguna manera, ir controlando los tratamientos, sino también para planificar los tratamientos, ¿ya? Las dos etapas en sí. El último que habíamos visto justamente era la radioterapia estereotáxica o estereostática, como le puso aquí la profesora. Me gusta más con la X, ¿ya? Pero existen distintos tipos en general. Habíamos visto algunas que estaban, para ir recordando un poquito esto. Habíamos visto la de conformación tridimensional, la de intensidad modulada, la de protones en general, que es una tecnología nueva que aquí en Chile al menos todavía no ha llegado, y la radioterapia guiada por imágenes, ¿ya? Probablemente la de protones puede que llegue en algún minuto, ¿ah? A lo mejor ya llegó algún equipo de ese tipo. El tema es que montar un servicio de radioterapia no es fácil. Imagínense que el Instituto Nacional del Cáncer hace 2 años atrás cambiaron equipo, pero demoraron casi 1 año y medio en hacerlo partir. Entonces, es relativamente lento en general este proceso de generar centros de radioterapia. Eso también hace, junto con todas las normativas que hayan que tener, que sean generalmente pocos. ¿Ya? Aquí en Santiago yo creo que van a haber no más allá de 5 o 6 centros. Entonces, todos esos centros de alguna manera concentran toda la atención generalmente que se da a los pacientes. ¿Ya? Bien, el día de hoy vamos a continuar conversando, ahora ya de los procedimientos que se realizan de alguna manera en el in situ o dentro del paciente. Esa es la braquiterapia en definitiva, ¿ya? Aquí nosotros lo que vamos a introducir es una sustancia radioactiva en el paciente, ¿ya? Tenemos que tener claro que esta sustancia generalmente se fabrica en un reactor nuclear. Por eso que la profesora le había dado énfasis en algún minuto en una pregunta a eso, que les comento que todo esto, que esa pregunta al final la anulé, ¿ya? Les pido por favor que revisen después sus evaluaciones, deberían haber cambiado, sobre todo que ahí tuve que hacer algunas correcciones. Es muy tedioso hacer correcciones manuales, porque hasta tengo que usar de estos cositos que son para marcar la pantalla y poder ir guiándome, porque es difícil ir uno por uno, pero se puede hacer, así que les pido que revisen ahí las correcciones que se hayan hecho y después al final de esta sesión les voy a comentar cuáles fueron para que las revisen y chequen. Si a alguien le faltó, me avisa después, ¿ya? Bien, entonces este tipo de radioterapia en general es una radioterapia que se realiza en el órgano, ¿ya? Generalmente nosotros introducimos un material radioactivo que emite radiación beta, fundamentalmente, y esa radiación se encarga de
ir quemando el tumor o el tejido, ¿ya? Estos implantes que nosotros colocamos, o la sustancia radioactiva que colocamos, pueden ser permanentes o temporales, ¿ya? Los permanentes son generalmente unas semillas. El acero es un material que los recubre, pero en el interior tienen una sustancia radioactiva y se incrustan en el órgano que uno desee de alguna manera tratar, ¿ya? No es fácil en general, sobre todo que es doloroso para el paciente. Por ejemplo, uno de los tratamientos que se realiza con estos llamados implantes permanentes son los tratamientos que se realizan para tratar el cáncer de próstata, en donde se insertan una gran cantidad de estas agujas de material radioactivo en el órgano para poder evidentemente dar el tratamiento, ¿ya? No es desconocido que el único camino para llegar a la próstata es justamente el recto, ¿ya? Entonces, en el caso de los hombres aquí en particular, se debe hacer una especie de ecografía transrectal y a través de un dispositivo especial y con la ayuda del ecógrafo se van insertando las semillas radioactivas, ¿ya? Así que ese es un procedimiento que generalmente requiere de bastante rigurosidad. Hay unas plantillas especiales que se utilizan, de hecho, para poder de alguna manera dar una orientación a cada una de las semillas que se colocan. Aparte que, como les comenté, antes de poder colocarlas tenemos que saber dónde van. Y se analiza mediante un computador cuánta es la cantidad de radiación que se entrega, porque tenemos que asegurarnos que el tratamiento sea lo más eficaz posible, ¿ya? Por otra parte, tenemos la radioterapia interna, que es temporal, en donde generalmente nosotros vamos a colocar una fuente radioactiva, pero esta posteriormente se va de alguna manera a descartar o salir. Aquí tenemos inyecciones, algunos tubos denominados catéteres en general, que transportan líquidos dentro y fuera del cuerpo. O sea, aquí nosotros hacemos prácticamente una cateterización en el paciente y va circulando el líquido radioactivo. Y por último, algunas aplicaciones que son especiales a través de algunos elementos metálicos que se colocan en el paciente con el material radioactivo en el interior y que se permite de alguna manera dar tratamiento de igual forma, ¿ya? Les voy a... me gustaría que silenciaran los micrófonos, chiquillos, porque todavía escucho, aunque sea bajito el ruido, pero se escucha, ¿ya? Y a alguno le puede molestar un poco, no sé si ahora no me han reclamado, pero traten de silenciar los micrófonos, por favor. Justo eso mismo yo iba a decir. Ah, ya, la adivina el pensamiento. Bien. Voy a revisar igual. La radiación puede permanecer en el cuerpo entre minutos y días, ¿ya? Evidentemente, si son días, lo más frecuente es que aquí tengamos que hospitalizar a los pacientes. Y la mayoría de estos procedimientos duran solamente minutos. Pero, por ejemplo, hay centros que de repente se dedican exclusivamente a hacer tratamientos de braquiterapia al útero, y esos tratamientos generalmente demoran 2 a 3 días de hospitalización. Y siempre y cuando el paciente, o la paciente en este caso, no sea inquieto, porque se colocan una especie de dispositivos que van con un instrumento parecido a un forceps hacia el exterior, y eso se tiene que mantener lo más quieto posible. Si el paciente se mueven las cápsulas y hay que volver a reubicar. Entonces, no es fácil tampoco muchas veces dar este tipo de tratamiento, ¿ya? Como son radiación beta, tienen la cualidad de que esa radiación en el aire no viaja más allá de 20 centímetros. Entonces nosotros no necesariamente vamos a usar a lo mejor un blindaje tan específico, ¿eh? Porque basta que nos alejemos una cantidad suficiente de metros del paciente y la radiación prácticamente no llega, aunque ustedes no lo crean. Pero de todas formas, lo que uno trata de hacer es evitar estar el mayor tiempo posible con los pacientes cuando se están haciendo este tipo de procedimientos, ¿ya? Por eso es que dicen que igual hay que mantener una habitación aislada y con cuidado. Fíjense, por ejemplo, aquí, este es el procedimiento justamente que se utiliza para la próstata. Se nota que la profesora Alejandra nos quería de alguna manera demostrar
el sufrimiento humano y masculino in situ, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos, estas pequeñas líneas que se ven, son justamente las agujas de material radioactivo, iridio 131, que es el material que se utiliza por lo general, y si se colocan vía transrectal con este aparatito que tenemos acá, ¿ya? El aparato tiene la cualidad de poder, de alguna manera, dar una imagen ecográfica de la próstata sin que haya ninguna manipulación adicional, y el médico inserta a través de unas agujas especiales, junto con un localizador especial, cada una de las semillas dentro del órgano. Entonces, eso que ustedes ven aquí es cómo se van depositando y cómo el médico va expulsando las semillas a medida que va avanzando en el procedimiento. Tenemos que pensar que la distancia entre la mano del médico también y en la próstata son más de 20 centímetros. Por tanto, tampoco debería tener mucha exposición en general. Pero como les comenté, igual uno tiene que tratar de evitar estar mucho con el paciente. Estas radiografías que ustedes tienen aquí son radiografías que se toman al paciente para ver que las agujas estén en su posición, ¿ya? Y de esa forma, de alguna manera, tener control justamente del tratamiento que se le entrega, ¿ya? Entonces, el ultrasonido nos permite nosotros ubicar y después se toma un control para ver la aguja en una radiografía. Cuénteme. Ya. Bueno, en la imagen, en este caso, el material radiológico está dentro de la próstata. Sí, el material radioactivo queda dentro de la próstata. Sí. Y se introduce con una aguja. ¿Ya? Ya comprendo. ¿Eso es lo que se denomina como permanente? Exacto, porque después ya no las va a poder sacar. Pues son alrededor de, no, tengo entendido, puedo mentirle en este minuto, pero me acuerdo que eran como entre 30 y 50 agujas que se colocaban. Entonces, esas son las que se ven aquí en la radiografía, son minúsculas, ¿ya? Y el material radioactivo después decae y deja de emitir radiación con el tiempo. Cuénteme. Profesor, una consulta. El paciente en este caso obviamente tiene sus controles constantes y se van contando la cantidad de agujas que se le colocan. Porque si se pierde una o no sé, aunque no sé cómo se pierde una, es terrible, un accidente en todo caso. Bueno, se considera un incidente radiológico y va a la comisión a ver qué pasó. Claro, entonces ahí es donde me falta eso. Se los cuentan, o sea, saben, ya Juanito Pérez le colocamos 30 y Juanito Pérez tiene que terminar el proceso con las 30. Exacto, sí, sí. Ahora ahí es difícil que se salgan de Juanito. La única situación, como les comenté en algún minuto, es lo que pasa cuando el paciente fallece. Ahí se tratan de recuperar, ¿ya? Pero ahí también pasa porque se tiene que entender que el ser humano pasa por un proceso cuando fallece de descomposición importante. Y muchas veces parte de estas agujas pueden pasar a la tierra como contaminación y después al agua. Entonces ahí se trata un poco de evitar que eso ocurra en general, sobre todo si están recién puestas. Ahora, con los años esto se desaparece ya y el efecto de la radiación es casi cero. De hecho, a partir de cierto periodo ya se puede decir que ya no emiten radiación. Por tanto, cada una de estas agujas se fabrica con la finalidad de saber cuánto va a durar en el paciente la exposición para saber si es efectivo el tratamiento o no. ¿Ya? Profe, ¿ese procedimiento es con la epidural? Sí, tienen que hacerlo con epidural porque lamentablemente molestaría mucho en general si se hiciera sin ningún tipo de anestesia. Sí. ¿Ya? Pero tienen que entender que aquí hay dos invasiones. Pues una, este aparato que es el ecógrafo, que es transrectal, y ya molesta bastante porque tiene un espesor suficiente como para también poder permitir obtener las imágenes de la próstata y guiar el procedimiento. Entonces, es complejo en general. Y después con ese mismo ecógrafo hacen unos mapas para saber cómo quedó la distribución de la radioterapia que se le está entregando. ¿Ya? Gracias. De nada. ¿Quiénes van a participar generalmente en cualquier tipo de tratamiento en general de radioterapia? ¿Ya? Primero, en general van a haber oncólogos que son los especializados
en radiación, ¿ya? Generalmente todos los que son médicos han estudiado por lo menos 13 o 15 años ya para llegar a esta área. Muchas veces el camino es, por ejemplo, ser médico general, ahí son 7 años, después se especializan en medicina interna, son 3 años, después se especializan en oncología, son 3 años, y después pasan a radioterapeuta, son 3 años más. Entonces, son generalmente médicos que estudian más de una beca dentro de un plazo largo de tiempo. Esto fundamentalmente porque ya se requiere mucha especialización para dedicarse solo a radioterapia, ¿ya? Ahora, el oncólogo o radiooncólogo es un médico que trata el cáncer con radiación y supervisa el plan de tratamiento con esta, ¿ya? Es un oncólogo radioterapeuta, porque hay oncólogos que se encargan solo de cirugía y hay oncólogos que se encargan solo de quimioterapia. Entonces aquí es un oncólogo más especializado. Hay un físico que en general es el que hace que el equipo de radiación funcione adecuadamente, ¿ya? Al menos aquí en Chile, los físicos siempre han peleado con los tecnólogos médicos por un campo en particular, que es el de la planificación, ¿ya? Lamentablemente los físicos que hay, que trabajan en estas áreas, no tienen formación en medicina. Por tanto, esa es una de las complicaciones que tienen al momento de hacer el cálculo de las dosis, ¿ya? Fundamentalmente porque ellos, como no manejan la parte de anatomía ni nada de eso, a veces piensan que un ser humano es un auto. Y eso lamentablemente aleja mucho de la realidad de lo que es un tratamiento, lo que es, ellos proponen muchas veces como planificación. Por eso, en definitiva, si trabajan en conjunto, tienen que trabajar con el tecnólogo de alguna manera en simbiosis, ¿ya? Hay un dosimetrista que son los físicos médicos, pero en la actualidad aquí en Chile al menos son tecnólogos. No, hay muy pocos lugares donde haya un físico que también se dedique a eso. Pero como les dije, tiene que tener alguna especialización en medicina siquiera. Porque el físico de aquí es muy ingeniero y sabe más de máquinas que otra cosa. Tecnólogo médico en imagenología que realiza la planificación del tratamiento y en teoría es el que opera el equipo de radiación, ¿ya? Les digo en teoría porque yo cuando hice radioterapia, hace tiempo ya sí, pero hay lugares donde eso no ha cambiado. El tecnólogo solamente vigilaba los tratamientos, pero el que operaba el equipo y el que a veces posicionaba al paciente era el técnico, ¿ya? Lo que sí, evidentemente tienen que tener mucha experiencia para eso. Por eso es que generalmente los técnicos en imagenología tienen que por lo menos estar un año en entrenamiento en un centro de radioterapia para dedicarse a eso, después de haber estudiado su carrera, porque requiere, sobre todo en lo que son los protocolos de seguridad, una formación más especializada. Y aparte de eso, tienen que hacer un curso de protección radiológica especial, que es más avanzado del que nosotros les vamos a dar en ENAC. El que les damos en ENAC sirve solamente para trabajar en diagnóstico, pero en radioterapia hay que tener uno de primera categoría que ni siquiera los tecnólogos lo tienen, ya no lo tiene casi nadie, es especializado solo en radioterapia. Por eso es que no se generaliza en dárselo a todos porque tiene algunos elementos un poquito más avanzados de lo que es el funcionamiento de equipo y de prevención de riesgo en general, ¿ya? Una enfermera que provee la información de tratamiento con radiación, trata los efectos secundarios, sobre todo cuando se empieza a generar heridas, escoriaciones del tejido, o cuando los pacientes empiezan a tener hemorragia, ellas son las que de cierta forma hacen el chequeo de la situación que tenga en ese caso el paciente, ¿ya? De todas formas, ustedes siempre tienen, como siempre son los que interactúan con los pacientes, sería conveniente que le informaran igual a las enfermeras porque en general es lo que ellas esperan, en definitiva, más que a lo mejor ellas hacen la encuesta. Y por último, el técnico en imagenología y radioterapia encargado de la preparación del paciente previo al tratamiento, prepara la sala de los procedimientos, ayuda al centraje del paciente. Siempre se les dice que ustedes ayudan, pero como les comenté en algunas partes, ustedes lo hacen todo. Obvio, con el entrenamiento adecuado, ¿ya? Y eso sí que no se aprende de un día para otro, es una historia larga, ¿ya? Recordemos algunos conceptos que refieren a dosimetría. Esto es una buena diapositiva solamente porque la vamos a ocupar siempre en los procedimientos. Hay una dosis absorbida
por el órgano, que es la concentración de energía depositada en el tejido, ¿ya? En otras palabras, la cantidad de radiación que llega a cada uno de los órganos que están en el cuerpo. Y eso, en definitiva, esa concentración se mide en porcentaje. No sé si se acuerdan unas láminas que yo les mostré donde había un porcentaje que decía 100%, 90, 80, 70, 60. Eso es una distribución de la energía a medida que la radiación llega a los órganos, ¿ya? Hay una dosis equivalente, que es la cantidad de radiación, considerando las propiedades dañinas que tienen los distintos tejidos, ¿ya? Los computadores de radioterapia tienen la cualidad, de alguna manera, de ellos tener inserto un valor asociado a cada órgano. Por tanto, ellos, cuando uno hace un tratamiento y lo identifica, por ejemplo, un tratamiento, ejemplo de un cáncer de próstata, inmediatamente él sabe si uno le va colocando el nombre a los órganos, sabe cuánto le puede llegar a cada uno y calcula más o menos la resistencia que tiene ese tejido, ¿ya? La dosis efectiva, que es un valor calculado que se mide en milisievert y que toma en cuenta la dosis absorbida por todos los órganos del cuerpo a nivel relativo de daño de la radiación y la sensibilidad de cada órgano y tejido, ¿ya? Entonces, en definitiva, todos esos elementos entran dentro del concepto en general para el cálculo de dosis. Aquí debo corregir un error, ¿eh? Les pido disculpas, pero dosis equivalente se refería a la dosis según el tipo de radiación, ¿ya? Ventajosamente, aquí nosotros siempre utilizamos rayos X o en su eventualidad rayos gamma, ¿ya? Pero aquí, evidentemente, es importante decirle al computador qué tipo de radiación utilizamos. En muchos centros en general, los computadores están asociados a un equipo en particular. Me refiero al computador que hace el cálculo de la dosis de los pacientes, ¿ya? Entonces basta con que uno identifique el equipo y el computador inmediatamente sabe que él tiene que hacer sus cálculos en un equipo, por ejemplo, de rayos gamma. O en su efecto, si en otra situación está trabajando en un equipo de rayos X, sabe que los cálculos de dosis los tiene que hacer respecto al equipo que genera rayos X, ¿ya? Entonces, eso en definitiva son las variables que en general se consideran al momento de hacer los cálculos de las dosis de radiación, ¿ya? Esto ya lo habíamos hablado, que lo que es la radiobiología en sí, que es la ciencia que estudia la interacción de las radiaciones con la materia, los procesos que ocurren después de la absorción de la energía seguida por la radiación, la reacción que tiene el organismo, los seres humanos para compensar los efectos producto de la absorción de la radiación. De ahí viene también la capacidad que tienen generalmente los tejidos para poder recuperarse posterior a las dosis, ¿ya? Y las lesiones que la radiación puede inducir sobre el organismo. ¿Por qué es importante cada uno de estos conceptos? Porque todos estos conceptos se relacionan directamente con lo que es la fragmentación, ¿ya? O el fraccionamiento. ¿Qué es en definitiva el fraccionamiento? Son la cantidad de sesiones que el paciente va a asistir a un centro de radioterapia hasta completar la cantidad total de dosis determinada en este caso por el oncólogo radioterapeuta, ¿ya? Independiente de cuál sea el procedimiento, puede existir solo una sesión, 3 sesiones, 60, 90, 30, 60, 90 sesiones, ¿ya? Y eso va a depender de lo que en sí se haya definido para el paciente. Ahora, es importante, igual lo vamos a ver en la siguiente clase, que generalmente las dosis y todo lo que es el tratamiento sobre un paciente no lo hace solo una persona. O sea, no es el oncólogo solamente el que determina qué tratamiento se entrega. Generalmente participan todas las personas que están involucradas dentro del tratamiento. En algunas sesiones inclusive participan también el técnico que está a cargo porque es fundamental dentro de lo que son las variantes que uno va considerando dentro de cada una de los tratamientos que se entregan, ¿ya? Entonces, también hay médicos de otras especialidades, no tan solo el oncólogo radioterapeuta, porque también tiene que haber un cirujano que evalúe la alternativa de cirugía, tiene que haber especialistas de algún órgano en particular, sobre todo que esté involucrado dentro del tratamiento que se vaya a dar, etcétera, ¿ya?
Entonces, obviamente son consejos que se hacen por cada uno de los pacientes, de alrededor de 10 personas que participan, definiendo qué tratamiento se le va a entregar a un paciente. ¿Incluye ¿Ya? el técnico? Sí, en ciertas circunstancias sí. Sí. En este modelo, bueno, el modelo radiobiológico clásico considera diversos factores de respuesta a la irradiación que se van a desencadenar tras el daño del ADN. Este modelo en general se conoce como las 4R de la radioterapia. En otras palabras, este modelo lo que busca es dar de alguna manera respuesta, y por otra parte, definir cómo se va a obtener el mejor resultado dando dosis de radioterapia. ¿Ya? El modelo va a considerar, como dice ahí, que la radiación se pueda generar por acción directa o indirecta, ¿ya? Esto es generando daños, la acción directa, generando daños en el ADN, o la acción indirecta generando radicales libres que llevan a la muerte de una célula, ¿ya? Y eso en definitiva, al producir la muerte celular, produce la disminución del volumen del tumor o lo que nosotros de alguna manera necesitemos tratar, ¿ya? ¿En qué consiste este modelo que de alguna manera busca encontrar la máxima respuesta al tratamiento en radioterapia? ¿Ya? Primero, considera la primera R, reparación del daño subletal. El daño subletal necesariamente de alguna manera se refiere a todo aquel daño que en general no busque de alguna manera producir el control del tumor, sino que más bien está asociado al daño en tejidos sanos, ¿ya? Como dice aquí, el daño subletal es mayor en tejidos sanos, o la reparación del daño va a ser siempre mejor o mayor en tejidos sanos, por lo que se protege al tejido normal con un régimen de fraccionamiento que permite esta reparación entre 2 sesiones de radiación. Y esta reparación debe ser entre 6 y 8 horas. Hay algunas situaciones en que los tratamientos se dan más de una dosis al día, por si acaso. Eso en algún minuto no se los comenté, pero es verdad. Hay pacientes que a veces tienen que ir 2 veces al día por un tratamiento de radioterapia, ¿ya? Ahora, en general, nosotros aquí lo que estamos viendo es que tenemos que tener control de la dosis que se entrega a los tejidos en general, que están sanos o normales, disminuyendo en lo posible su exposición a la radiación, ¿ya? Y de alguna manera permitiendo que estos se mejoren en el intervalo de tiempo entre un tratamiento y otro. Si nosotros generalmente no permitimos esta mejora del tejido, evidentemente lo vamos a estar dañando hasta el punto de inclusive generar muchas veces no tan solo un daño en su funcionamiento, sino que podemos inducir un nuevo cáncer, ¿ya? Por eso es que hay que esperar que ese tejido que está sano y es normal se pueda recuperar con los mecanismos que el organismo tiene o la célula tiene para eso, ¿ya? Segundo, el concepto de redistribución, que en general dice que tras una fracción de radiación se sitúan más células en fase G2 y M del ciclo celular, siendo más radiosensibles ante las siguientes fracciones, ¿ya? Fundamentalmente va un poco asociado a lo que son las fases de división del ciclo celular, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el fraccionamiento también lo que busca, es en lo posible que las células y el periodo en sí no se encuentren en su mayor parte en las fases de división celular. Porque cuando esto pasa en general, si nosotros las pillamos justo en la fase de división, podemos generar mutaciones genéticas y hacer necesariamente que estas células, al mutar, puedan generar también la posibilidad de nuevos problemas asociados también a cáncer, ¿ya? Lo tercero es la reoxigenación. Tras cada sesión de radiación existen células que pierden la capacidad de incorporar oxígeno,
a su funcionamiento, ¿ya? Y al final del tratamiento estarán oxigenadas y serán radiosensibles, ¿ya? Profe, Aquí tiene que pensar ¿qué que significa hipóxicas? hipóxicas que no reciban oxígeno, ¿ya? Ahora, esas células que no tienen oxígeno, evidentemente, si lo vemos desde el punto de vista de la formación de radicales libres, no lo forman, porque los radicales libres requieren de oxígeno, ¿ya? Para formarse. Por lo tanto, lo que se refiere ahí un poco es que al momento de exponer el tumor a radiación, estas células que no tienen una gran cantidad o no reciben una suficiente tasa de oxigenación, no van a reaccionar generando de por sí radicales libres y destrucción de ese tejido. Por eso es que es tan lento el proceso también de tratamiento de un cáncer, porque necesariamente necesitamos que haya oxígeno para eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Que en teoría, al ir dividiendo o fraccionando las dosis, usted lo que espera es ir destruyendo células que están más externas al tumor, y eso va a permitir que el oxígeno comience a llegar a las que están más internas, ¿ya? Y eso es parte del proceso de destrucción. Y al llegar el oxígeno se genera radical libre en esa zona y va facilitando la destrucción más interna del tumor hasta que llegue al centro, ¿ya? Y por último, el concepto de repoblación acelerada, que es el aumento del número de divisiones celulares como mecanismo de compensación, siendo más importantes los tejidos y tumores de duplicación rápida y con tiempo de duplicación pequeño. En otras palabras, la repoblación es la consideración que tienen, sobre todo en tumores que tienen una amplia capacidad de crecer. Generalmente, si usted destruye las partes externas de un tumor, está haciendo que la parte interna se acelere en su crecimiento, porque le están llegando más insumos para poder crecer, ¿ya? De alguna manera, lo que nosotros tenemos que evitar es que eso pase. Por tanto, el fraccionamiento de alguna manera lo que busca también es evitar o mantener el tamaño tumoral, disminuyéndolo en lo posible, y evitar que se genere nuevo tejido tumoral, ¿ya? Ahora, eso sobre todo es muy importante de considerar en el aspecto de que si, por ejemplo, un paciente llega a un fin de semana largo como el que tenemos, pero imagínense el del 18 de septiembre, que generalmente es más largo, si yo no trato al paciente durante esos 4 días, o no hago nada, y el paciente no va a asistir a su tratamiento, lo más probable es que cuando llegue el lunes, según dicen las estadísticas, yo requeriría darle casi el doble del tratamiento de radioterapia que ya le he dado para poder controlar el tamaño del tumor, ¿ya? Por tanto, en ese punto, lo que generalmente dicen los especialistas es que para evitar eso, yo tengo que considerar esos días que el paciente no asiste, dado un feriado o lo que sea, y darle unas dosis especiales para evitar justamente este proceso de repoblación, ¿ya? El día antes del feriado se da una dosis mucho más alta de lo normal para evitar o de alguna manera que no se produzca en la repoblación y destruir más tumor, y lo mismo se va a hacer nuevamente el día lunes, ¿ya? En algunos lugares eso se conoce como tratamiento de aceleración, ¿ya? O disminución en la aceleración. Profe, disculpe, Cuénteme. ¿se puede devolver un poco? Sí. Porque acá dentro de las 4R estamos hablando directamente del tumor o del tejido aledaño también. Fundamentalmente el tejido tumoral. Ahora, tiene que entender que el tejido aledaño con un margen de 3 centímetros se considera tumoral también, ¿ya? Por lo tanto, la reparación del daño, en este caso, la redistribución, la reoxigenación y la repoblación acelerada, igual se da dentro del proceso del tumor. Eso es lo que no comprendí, si se da de manera interna o externa. Ese tipo de procesos en general se dan en el minuto en que usted está dando el tratamiento de radioterapia, ¿ya? Es como una reacción del tumor frente al tratamiento. Por tanto, de alguna manera lo que se ha comprobado que al fraccionarlo,
usted tiene control de las 4R, ¿ya? Desde otro punto de vista, si algún minuto cualquier cosa que altere el fraccionamiento, por tanto, puede hacer que cualquiera de esas situaciones se pueda nuevamente dar, y eso hace que uno pierda el control del tratamiento por radioterapia. ¿Y en todos los tipos de tumor? ¿O este es algo que se da, por ejemplo, en el de próstata? Se considera como una ley transversal. Lo que sí, cada uno de los tumores funcionan de manera diferente. Por eso es que, por ejemplo, aquí dice, considera los tumores que en general tienen una duplicación que es rápida o que es lenta, porque también la repoblación va a depender, y la cantidad de dosis que usted entregue, como para, de alguna manera, evitar su crecimiento, en estos casos que yo le decía de los feriados, por ejemplo, esa dosis va a depender qué tumor sea, ¿ya? Y la tipificación que tenga, y la invasión que tenga en el tejido del paciente, todo eso se considera, ¿ya? Gracias. Sí, no se preocupe. Bien, generalmente para poder lograr una máxima, podríamos decir, un tratamiento lo más adecuado posible para un determinado tumor, existe lo que se denomina la planificación, ¿ya? Que no es más que una serie de etapas que buscan de alguna manera dar el máximo control al tumor que se tenga con radioterapia, disminuyendo los efectos que produce en el tejido sano, ¿ya? Aquí dice, lo define también con una planificación en el conjunto de los procesos por el que se logra administrar la dosis deseada al volumen blanco, que en este caso se habla de volumen blanco, por si acaso, al tumor más un margen de respeto de unos 2 a 3 centímetros, ¿ya? 3 centímetros es el estándar que se ha definido, ¿ya? Por eso no se le dice al volumen tumoral, se le dice al volumen blanco. Estos procesos requieren colaboración de varias categorías profesionales, médicos, especialistas en oncología radioterapéutica, físicos médicos, enfermeros, técnicos en radioterapia, tecnólogos médicos, ¿ya? Para esto se han definido algunos conceptos. Estos son importantes que ustedes los estudien y se los aprendan, a lo mejor de memoria, de ser preciso por ahora, ¿ya? Porque son conceptuales en general. Pero lamentablemente, como la medicina a veces es buena para poner abreviatura a las cosas, se utilizan, las abreviaturas que tienen son universales, ¿ya? Por ejemplo, esta abreviatura que dice GTB, o volumen de tumor macroscópico, se determina por la palpación o técnica de imagen y contiene podríamos decir el volumen del tumor primario y el ganglionar, ¿ya? En otras palabras, cuando ustedes hacen un procedimiento de un escáner, lo que sea, lo que se ve es el volumen de tumor macroscópico, ¿ya? En las fichas siempre lo ponen así. Entonces, si dice volumen de tumor macroscópico 3 centímetros de diámetro, ya más o menos sabemos que ese es el volumen que va a utilizar y que es en todos los sentidos, ¿ya? Profe, ¿y qué significa GTB? Es volumen de tumor macroscópico, pero está en inglés. Ah, ya, gracias. Sí. No se preocupe, ¿ya? ¿Y cuando se refiere a palpatorio? Sí, porque a veces, por ejemplo, en la mama se puede tocar el tumor y ahí a veces los especialistas lo pueden medir así a tacto, ¿ya? Pero eso no es siempre, ¿ya? Lo que se utiliza más para conocer el volumen es el escáner y la resonancia. Son los dos exámenes más apropiados para tomar. Ah, y la eco también. También tiene un rango de error muy bajo y permite conocer también el volumen y es más rápido a veces de realizar, ¿ya? El otro es el CTB, que es el volumen de tumor clínico. Este corresponde al volumen del tumor que se ve o que se toca, más la enfermedad subclínica, que es este margen de respeto que yo les dije. No sé si se recuerdan que se lo he dicho varias veces, que el tumor no tan solo es lo que uno ve, sino siempre se considera un margen más allá, considerando que las células que están más allá también podrían ser cancerígenas, ¿ya? Eso siempre se ha considerado, se considera desde que se dieron cuenta que eso genera las metástasis, y en definitiva, ese es el CTB,
es el volumen de tumor clínico, ¿ya? Después tenemos el PTB o volumen planificado de tratamiento, que especifica los márgenes que deben añadirse al volumen de tumor clínico para compensar los movimientos del paciente, el tumor y órganos, así como inexactitudes que pueda tener el AS. Tenemos que entender que en general la radioterapia, inclusive todo lo que es la planificación, no es exacta, ¿ya? Por tanto, yo tenía un profe en la universidad, tenía sus años, pero es dueño de unos centros de radioterapia que existen, ¿ya? Y él siempre decía que siempre era importante dar al paciente más que radiación que de menos, ¿ya? O sea, siempre había que dar más radiación de la que uno pensaba, porque era la forma de controlar el tumor. Si uno generalmente da menos, eso puede hacer, basta que uno dé un poco menos para que el tumor pueda crecer, ¿ya? Por eso es que generalmente en la radioterapia, cuando uno planifica, tiene que considerar una dosis adicional, porque el paciente puede estar inquieto un día que se haga el tratamiento y se mueva un poco, ¿ya? Igual, si ustedes lo centran todos los días de acuerdo a los tatuajes que se dan, igual el centraje nunca va a ser exacto a cuando se hizo el escáner que se hizo por primera vez, ¿ya? Si el paciente baja de peso, aunque uno lo controle, y evidentemente haga las correcciones, esa corrección tampoco es exacta. Y por último, si un día el físico médico andaba de maleta y hizo mal la calibración del equipo, también puede haber una falla ahí. Entonces, es importante igual considerar que el aumento un poco de este tumor, o sea, de este volumen para planificar, con la finalidad de considerar todas esas inexactitudes que pueden existir. ¿Ya? Lo importante es que este volumen tumoral planificado en definitiva incluya los otros dos márgenes de tumor que existen. ¿Ya? Ahora, lamentablemente la radioterapia tiene efectos secundarios, fundamentalmente dados por el hecho de que a pesar de que no se ve, no se siente, pero al ser tan repetitiva, va a implicar que los pacientes con el tiempo vayan de alguna manera sintiendo algunos efectos secundarios. Dentro de ellos está el cansancio, la fatiga, la inflamación y pesadez en la mama. Bueno, este es un cáncer de mama que está aquí al lado. Enrojecimiento, se queda de la piel, etc. ¿Alguien me puede decir por qué se puede generar todo esto? Como el cansancio y fatiga, sobre todo. ¿A quién se le ocurre? ¿Es lo que afecta el sistema inmunológico donde afecta todo eso? Va un poco más allá de eso. Es por el tejido, más que nada, que se va destruyendo. El cuerpo también trata de recuperarse. Queda bastante desgastado. Sí, esa es una parte. Claro, y el otro más que nada es lo emocional, porque igual para una mujer perder una mama también viene un desgaste psicológico y que todo influye, más que nada. Sí, sí. Es un aspecto importante, el aspecto psicológico, que, bueno, yo creo que lo vamos a tratar ya para el próximo curso, pero porque ahí de hecho lo tenemos que hacer y está planificado hacerlo. Pero evidentemente sí hay algo que es adicional a todo esto, ¿ya? Y está en el hecho en que generalmente nosotros lo que prácticamente estamos haciendo, si lo quiero plantear un poco más frío en ese aspecto, es quemando carne o quemando tejido, ¿ya? Y evidentemente de todo lo que es el efecto que produce la radiación, que sobre todo es generar radicales libres, matar células y todo eso, ¿dónde creen que van todos esos desechos producto de esa quema de tejido? Al torrente sanguíneo, ¿ya? Y ahí el hígado tiene que trabajar en una enormidad, los riñones de igual forma, para poder de alguna manera disminuir la carga tóxica que hay en el cuerpo, ¿ya? Y así todo, el cansancio y la fatiga están asociados justamente a esa toxicidad producida por la quema del tejido, ¿ya? Entonces, eso es uno de los aspectos que ustedes van a ver que un paciente el primer día de su tratamiento va a llegar súper así positivo, vibrante, bueno, dependiendo en qué situación del cáncer esté también, pero con el tiempo eso va a ir disminuyendo levemente, ¿ya? Es normal, porque es parte justamente del procedimiento que se le está realizando. Aparte de eso, hay otros aspectos externos que se pueden ver. Hay quemaduras muchas veces que aparecen aquí.
vemos una zona que es un lecho tumoral ya tratado, posiblemente de una mama, en donde hay un enrojecimiento, a veces se producen llagas o heridas a la vista, y esas son las que muchas veces hay que estar presente y comentarle al paciente qué hacer, ¿ya? Ahora, todos estos efectos generalmente van desapareciendo con el tiempo. Ya el efecto, sobre todo anímico, desaparece con las semanas de haber, de alguna manera, comenzado el tratamiento, aparte que después se va achicando al ir recalculando las dosis, se va disminuyendo también el foco tumoral y van disminuyendo todo lo que son el tejido anormal que tenía evidentemente el tumor en este caso, ¿ya? La radioterapia en todo caso es uno de los tratamientos más tolerados que existe porque la quimio sí que evidentemente a los pacientes los deja muy mal, ¿ya? Entonces, la ventaja que tiene la radioterapia es justamente que hay un poquito más de control de los efectos secundarios en general. Dentro de los, como dice, los efectos secundarios tempranos, que suceden durante el tratamiento, poco tiempo después, son de corta duración, son leves, tratables. Ahí ustedes tienen las llagas que yo les comentaba, obviamente con cremita o con alguna, algo lubricante ayudan a disminuir ya los efectos, ¿ya? Y finalizan terminando el tratamiento. La mayoría de los efectos secundarios iniciales son el cansancio, el cambio de piel. En algunos pacientes, sobre todo de cáncer de colon, tienen también a veces hemorragias que se pueden producir. Hay que avisarles, decirles que eso es parte de la normalidad del tratamiento, ¿ya? Pérdida de cabello, sobre todo en el caso de los cánceres de cabeza y cara, ¿ya? La serostomía que genera la pérdida de la salivación, ¿ya? Hay cosas que no debiesen pasar, como que pierda la capacidad ventilatoria un paciente, eso es un tratamiento mal dado, ¿ya? Se produce cuando se irradia el pulmón, pero igual hay que estar atento a esa situación, ¿ya? Hay efectos tardíos que duran meses, muchas veces, o años en aparecer. Dentro de eso tenemos, en general, tejidos que en el cuerpo generalmente estaban normales y tengan efectos secundarios, ¿ya? La serostomía es un efecto a veces a largo plazo. Y lo otro también, muchas veces, la aparición de cánceres que no tienen nada que ver con el que inicialmente tenían los pacientes. Lamentablemente, tenemos que saber que la radiación también produce cáncer, ¿ya? Y a pesar de que esta es una radiación que está muy bien controlada, y al estar fraccionada le damos al cuerpo la capacidad de poder recuperarse, si una persona a veces tiene una genética que involucra que haga cáncer con facilidad, o si se ve expuesto a una serie de agentes adicionales, la radioterapia lo único que podría hacer muchas veces es gatillar también una situación de este caso, ¿ya? Por eso, el tratar un cáncer no es llegar y hacerlo. Se requiere de un estudio completo de cada paciente que entra a un tratamiento, con la finalidad de que podamos ver el mejor resultado en ello. Lamentablemente, el cáncer, cuando nosotros lo venimos a conocer o a saber que se está padeciendo, a veces es muy poco el tiempo que tenemos para pensar. Entonces ahí hay que muchas veces solo actuar y esperar que lo que se haya decidido sea lo mejor para el paciente, ¿ya? Así que eso es una de las cosas en general que podemos encontrar. Siempre hay controles posteriores al tratamiento, que igual los vamos a revisar, que mañana vamos a ver el flujograma de atención en general para que sepan desde que inicia a que termina el paciente cuáles son las etapas involucradas, ¿ya? Pero generalmente hay cánceres que requieren un control hasta 20 años después, ¿ya? Entonces, es importante igual que informar a todos los pacientes y que evidentemente no dejen de ir a sus controles. Sobre todo cuando los pacientes, de cierta forma, tienen ganas de vivir, evidentemente, y más, aparte de eso, se comprometen con sus tratamientos, créanme que van a permanentemente participar en eso, ¿ya? Bueno, ahí tenemos algunas fotitos de lo que son efectos en cara en general, ¿ya? Resequedad de la piel, sobre todo aquí, hay que ayudar un poquito a los pacientes en eso. Evidentemente el médico es el que determina qué echarse, pero ahí de repente uno con el tiempo también va aprendiendo qué lograr. Y también hay ulceraciones internas que se pueden producir. No todo es visible muchas veces. Es visible, pero también el paciente les va a comentar a ustedes
y es importante que ustedes notifiquen cualquier cosa que les diga. Porque créanme que a veces van a saber más de ustedes que de cualquier otra persona. Como los pacientes van a ir siempre a donde ustedes están, que es donde reciben su tratamiento, ustedes van a ser las personas que van a tener que de alguna manera interactuar con ellos y son más, en ese sentido, toman más confianza con decirles cualquier cosa. Que a veces, dígame. Es la boca. Sí, y lo que ve ahí son los dientes, ¿ya? Son ulceraciones que se producen del mismo paciente, ¿eh? Por fuera se le dan tratamiento, pero internamente se le produce una ulceración, sobre todo que los vasos sanguíneos de la región bucal son muy superficiales. Entonces, es en la lengua, ¿cierto? ¿esa? Sí, podría ser. Sí, podría ser. Pero evidentemente todo el tejido que está adentro se puede ulcerar producto de la radiación. Lamentablemente eso se produce por el tipo de mucosa, de conformación mucosa que tiene el interior de la boca. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna consulta o duda. ¿No? Bueno, más que nada, José Valdivia. Sí, la video, si es que la puedes subir, porque bastante hay que estudiar, son varios conceptos. Me imagino que la mayoría van a entrar a la evaluación. ¿Profe, entra todo la prueba? ¿Ah? ¿Entra todo la prueba? Sí, entra todo, lamentablemente. Pero mañana vamos a volver a repasar esto, ¿no? Por si acaso. Y después seguimos. ¿Ya? Cuéntame. ¿Para dar la prueba? Sí. El examen, yo creo que lo vamos a tener que tomar. Sí, la prueba. Recuerden que los que no tengan un 5.5 en la asignatura, esperemos que todos lo tengan, van a tener que dar examen. Lo voy a decir a la profesora que lo realicemos el día lunes, ¿ya? Pero, profe, nosotros, bueno, usted revisó la evaluación número 3, pero hay que, antes de... Voy a revisar la 1 y la 2 también, no se preocupe. Exacto. Sí. Pero por eso les dije que es un poquito engorroso, demoré como 2 horas en hacer solo eso. Sí. Pero sí, yo sé que por qué va a haber pasado, que es difícil en realidad, a lo mejor la profesora corrigió y no hizo ni una corrección. Entonces tengo que volver a hacerlo. ¿Ya? Dígame. Diga, profe, ¿y nos puede habilitar ahí en este caso el tema de para poder nosotros ver las que teníamos buena y mala, la revisión, habilitarla? Sí, voy a ver lo posible, voy a hacer todo lo posible. ¿Ya? Evidentemente, a medida que vayan dando su prueba el sábado, yo les voy subiendo sus notitas al aula. No al aula, al portal, para que tengan sus promedios. ¿Ya? Sí. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Soy yo de nuevo, soy la hermana de la Carla. La infiltrada. Profe, y con la prueba del módulo 2, ¿qué pasó? ¿Se acuerda que yo le había dicho que yo estoy segura que esa nota no era... Yo estudié harto para esa prueba y estoy segura que esa no era nota. Por eso le dije a José que solo alcancé a revisar la 3. La 2 y la 1 las voy a revisar mañana. ¿Ya? Ah, ya, profe. Ya, bacán. Así mañana espero ya tenerle buenas noticias. Por ahí les voy diciendo si alcanza o no. ¿Ya? Gracias. Ya pues, chiquillos. Por hoy los dejo. No sé si... Yo creo que mañana vamos a estar más rato, así que tráiganse un café porque vamos a llegar hasta las 11 de la noche, yo creo, con clase. ¿Ya? Ya. Pero más que nada porque les quiero hacer un resumen. Díganme. ¿Sí? ¿Sí? ¿O prefieren un poquito más temprano? No, dejémoslo a las 20:30 porque ya todos están acostumbrados ahora. Así que... Profe, lo último. Si no andan corriendo tanto. Sí. Profe, lo último, si puede contactarse con las alumnas. Sí, lo tengo presente. Ahora las llamo, sin falta. Ya. Así que Isabel me dijo que era solo por WhatsApp. Así que... Sí, exacto. Y ahora me están llamando de todos lados también, así que voy a aprovechar de hacer eso. Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense. Profe. Ya. Dígame. Que estén bien. Mis datos a su número personal. Ya,
Ya, Ya, por fin. lo recibo, no hay problema. Cuídese. Gracias, igual. Ya. Chicos. Chao. Hasta luego. Ya, chao, chiquillos. Chao, que estén bien. Nos Estudien vemos. harto, que les vaya bonito.